Breve historia de la Orden de los Caballeros Teutónicos. La Orden de los Caballeros Teutones, también denominada Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén, fue fundada en Palestina en el contexto de la Tercera Cruzada hacia el año 1190, prolongando su existencia hasta el 1561. Los caballeros teutónicos se convertirán en los principales impulsores de la expansión alemana hacia los territorios de Prusia, en aquel momento aún pagana, y los países del mar Báltico, que no solo eran territorios sin cristianizar, sino también bajo la influencia de Polonia, Suecia y la naciente Rusia. En esta tercera cruzada, entre 1187 y 1191, participaron los reyes de las tres naciones más poderosas de Europa: Ricardo I, Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y el emperador alemán Federico I Barbarroja, que acabaría ahogándose durante el viaje de ida a Tierra Santa. A pesar de la muerte del emperador alemán, los cruzados alemanes continuaron su peregrinar y participaron en el asedio de la ciudad de Acre en 1190, y tras su conquista, un grupo de comerciantes y nobles alemanes procedentes de las ricas ciudades de Bremen y Lübeck fundaron un hospital que dedicaron a la Virgen María. En 1192, el Papa Celestino III reconoció oficialmente a los monjes alemanes del Hospital de Acre y les otorgó la regla de San Juan, y posteriormente, ya en 1198, asumieron capacidad militar, convirtiéndose oficialmente en orden militar siguiendo el modelo templario. Finalmente, en 1199, el Papa Inocencio III reconoció oficialmente a la nueva orden militar con el nombre de Orden de la Casa de Santa María de los Teutones en Jerusalén. El primer gran maestre fue Heinrich Walpurg von Passenheim, quien elaboró las reglas de la orden bajo los preceptos devotos de pobreza, castidad y obediencia, a ayudar a los necesitados y combatir a los infieles, aunque a diferencia de otras órdenes militares, los teutones solo admitían a caballeros alemanes por lealtad con el Sacro Imperio Romano Germánico. El atuendo oficial fue siempre una túnica blanca en la que destacaba una gran cruz negra, símbolo oficial de la orden. Pese a todo, siempre tenía problemas económicos a causa de su dependencia del Sacro Imperio. Ese escenario cambió con el cuarto maestre, Hermann von Salza, que dirigió la orden entre 1209 y 1239. Su amistad con el emperador alemán Federico II Hohenstaufen le permitió obtener cargos en la corte y diversas concesiones de tierras, que aumentaron significativamente el poder de los caballeros teutónicos en Europa. Durante el mandato de von Salza, la orden se expandió igualmente por Tierra Santa, comenzando la construcción del impresionante castillo de Montfort, sede de los cuarteles generales de la orden en aquellas tierras. Los caballeros teutónicos participaron en la Quinta Cruzada entre 1217 y 1221, destacándose en especial durante el asedio de Damieta, en Egipto, en el año 1219, y que se saldó con la conquista cristiana de la ciudad. A pesar de que esta cruzada no logró la conquista de Jerusalén, permitió un notable aumento del prestigio de la orden teutónica, hasta tal punto que inmediatamente después se ideó el plan de organizar una nueva cruzada enteramente alemana. En 1225, von Salza se casó con la hija del emperador Federico II y él tuvo el título de príncipe del imperio, motivos más que suficientes para que la orden teutónica se lanzara a la conquista de Jerusalén, máxime teniendo en cuenta que el emperador era nominalmente rey de Jerusalén, ocupado en aquel momento por los musulmanes. La Sexta Cruzada, entre 1228 y 1229, se convirtió en la única no solo enteramente alemana, sino también la única que no gozó del apoyo papal, ya que Gregorio IX había excomulgado al emperador en 1227 a causa de las disputas por el control de las ciudades del norte de Italia, que formalmente eran feudos del emperador. En cualquier caso, la cruzada se saldó con notable éxito y Federico II entró en su reino de Jerusalén el 18 de marzo de 1229.
Como consecuencia, los caballeros teutónicos obtuvieron el suficiente poder como para emprender una nueva cruzada, en este caso en el este de Europa, en donde las otras órdenes militares no tenían el más mínimo interés e influencia. Tras una primera incursión en el reino de Hungría en 1211, de donde fueron expulsados por el envidioso rey húngaro Andrés II en 1225, obtuvieron el apoyo papal para llevar a cabo la conquista de las paganas tierras de Prusia. En 1230, el duque Conrado de Masovia solicitó ayuda a los caballeros teutónicos para expulsar a los eslavos paganos, para lo que el duque concedió a la orden el territorio de Kulm, a orillas del río Vístula, como base de operaciones. Esta primera campaña permitió a los teutones sus primeras victorias en la construcción de fortalezas en Kulm, Torm y Elbig. En 1235, el Papa Gregorio IX emitió una bula según la cual todos los territorios conquistados por la orden teutónica pasarían a su poder en aquellas tierras paganas. En los años siguientes, la orden absorbió varios grupos de cruzados alemanes independientes, aumentando así su poder militar, hasta que en 1237 el Papa Inocencio IV promulgó una bula contra los paganos de Finlandia y los cristianos ortodoxos rusos del Principado de Novgorod. La batalla entre ambas fuerzas se produjo el 5 de abril de 1242 en el lago Peipus, obteniendo el ejército de Novgorod, dirigido por el príncipe Alexander Nevsky, una sorprendente victoria frente a los cruzados alemanes a causa del uso de fuerzas ligeras frente a lo que poco podían hacer los teutones con sus pesadas armaduras. Para compensarlos, el Papa reconocía los derechos de propiedad que tenía la orden teutónica sobre Prusia, lo que provocó una revuelta de sus vasallos paganos. En 1249 se firmó la paz por la que los caballeros teutónicos otorgaban una considerable autonomía a los nobles de sus territorios y un mayor número de derechos a los vasallos que fueran cristianos o fueran a convertirse al cristianismo. Consolidada la paz en Prusia Occidental, los caballeros se lanzaron a la conquista de Prusia Oriental y sus importantes salidas al mar Báltico. El Papa Urbano VI apoyó las pretensiones de conquista de los caballeros teutónicos, convocando una cruzada contra los paganos de Prusia Oriental. En 1255 habían conquistado la mayor parte de este territorio y fundado la colonia de Königsberg sobre la costa báltica. El siguiente objetivo era los territorios lituanos paganos, aunque fueron sorprendentemente derrotados en la batalla de Skoudas en 1259. Acto seguido se produjo una gran sublevación que provocó la pérdida de varias fortalezas de la orden teutónica. Pero a partir de 1265 la orden recibió una ayuda masiva de cruzados alemanes, entre ellos el duque Alberto I de Brunswick, Enrique III de Turingia y el rey Ocobar II de Bohemia, que permitió la conquista definitiva de Prusia Oriental y gran parte de Lituania hacia 1285. Comenzaba así la repoblación alemana de Prusia Oriental. Sin embargo, en Tierra Santa las cosas no iban tan bien. El castillo de Montfort se perdió en 1271 y Acre en 1291, terminando así la presencia cristiana en aquellas tierras. La orden teutónica trasladó entonces su cuartel general a Venecia y posteriormente en 1309 al castillo de Marienburg, en Prusia Oriental. En el este la presencia de la orden comenzó a peligrar con el renacimiento de Lituania a principios del siglo XIV. En el año 1321, el gran duque lituano Gediminas conquistó la ciudad de Kiev y anexionó los territorios del Principado de Kiev a Lituania, adquiriendo así una enorme fuerza. Aunque hacia 1382 la orden teutónica se había impuesto a Lituania, no había sido una victoria definitiva. En 1386, el gran duque Jogaila de Lituania se convirtió al cristianismo para poder contraer matrimonio con la heredera del reino de Polonia, convirtiéndose así en rey de Polonia con el nombre de Ladislao II. Nacía así el poderoso estado polaco-lituano. A principios de 1410, el rey Ladislao II de Polonia encabezó un ejército de casi 40.000 hombres
y lanzó por sorpresa una ofensiva contra el territorio de la Orden Teutónica en Prusia. Los caballeros teutónicos solo podían oponer algo más de 25.000 hombres. El resultado de la batalla de Grunwald en julio de 1410 fue una derrota decisiva de los teutones, que tuvieron que firmar al año siguiente el Tratado de Torm, mediante el que cedían importantes territorios a los polaco-lituanos y se obligaban a pagar una fuerte indemnización económica, que tras la batalla fue el principio del fin para los caballeros. Sin embargo, en 1454 Polonia reanudó las hostilidades y conquistó la fortaleza de Marienburg. A pesar de que los caballeros teutónicos recurrieron a mercenarios, finalmente tuvieron que firmar en 1466 el segundo Tratado de Torm. Mediante los caballeros los teutónicos cedían a Polonia la totalidad de sus territorios en Prusia Occidental, teniendo que trasladar su sede a Königsberg, en Prusia Oriental, que junto con Livonia eran los únicos territorios que aún conservaban. Con la llegada del luteranismo al ámbito alemán, la orden se vio envuelta en un conflicto religioso que acabó con su ruptura con el catolicismo y el papado. En 1525 los caballeros teutónicos de Prusia se secularizaron y el territorio se convirtió en un ducado perteneciente a Polonia. En 1561 ocurría lo mismo con Livonia, que también se convirtió en un ducado polaco. Tras esta fecha, la orden desaparecía tal cual, dejando de ser una orden militar apegada a la defensa de la cristiandad católica. Como orden secular, siguió y sigue existiendo, aceptando a nobles alemanes, pero dedicándose a obras benéficas y culturales.